se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en esta mañana, a través de este medio, Señor, a través de estas ondas sonoras, para llegar a cada alma, a cada corazón. Dios Todopoderoso, ayúdanos para que seamos instrumentos en tus manos, perdona nuestros pecados, santifica, purifica nuestros labios, Dios. Jeremy, trátalo caliente, Jeremy. Para que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de los que hoy vamos a estudiar esta palabra. Dios Todopoderoso, en tus manos colocamos este estudio. Es importante para nuestra vida, para nuestro carácter, Señor, y también, Padre Santo, para alcanzar la gloria, porque sin la reforma pro salud, nosotros no tenemos en este momento oportunidad de ser santificados y purificados. Gracias, Padre Eterno, porque hoy es un día especial donde tú nos vas a enseñar a nosotros qué tan importante es santificar y purificarnos a través de la reforma pro salud. Bendito sea tu nombre, gloria sea tu nombre, Padre Eterno. Bendícenos, protégenos, Señor, y en esta mañana, Padre Santo, aleja al enemigo, a tus demonios, Padre, en este momento, para que el internet no se caiga, Señor, y podamos nosotros transmitir de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Guía, por favor, nuestra mente, purifica nuestros labios. Son súplicas que te pedimos con el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén, Padre. Amén. 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 Hermana Margot, no sé si la hermana Elizabeth quiere hacer la lectura de la Biblia como lo hizo el sábado pasado, que ya no sé si ella se siente para que le ayude con los versículos de la Biblia, porque la hermana Fanny todavía no la he visto entrar. Ella la iba a ayudar. Está bien, yo ayudo. Ok. Bueno, hermanita. Qué lindo. Ahí la conoce la hermana Elizabeth. Elizabeth. Bueno, mucho gusto, qué gusto. Gracias, hermanita Brenda. Entonces, vamos a hacer un resumen pequeño. Yo tengo, esta mañana, quiero compartir con ustedes la alegría de presentar un hermano que vino, él es médico misionero, está por todas partes haciendo esta obra médica misionera. Yo lo estoy aprovechando porque vino a visitarnos y entonces él sabe mucho de la reforma pro salud. Y justamente llegó en el momento cuando nosotros entramos al lugar santísimo. La semana pasada vimos el candelabro, hoy vamos a entrar al lugar santísimo, que es la obra final donde nosotros ya estamos ubicados aquí como verdad presente. Es lo que nosotros hoy en día necesitamos, es el departamento donde se está desarrollando todo. Entonces, en este departamento vamos a tocar hoy esa parte tan importante que es el arca, y el arca, el contenido que tiene el arca, vamos a mirarlo paso a paso. Y hoy voy a aprovecharlo a él porque como él no se queda poco tiempo, entonces le pedí el favor que nos tuviera hoy el tema sobre el maná, porque allí en el arca, dentro del arca, hay 3 elementos que son sumamente importantes para nosotros. Entonces yo hoy voy a usar de él y voy a pedirle que por favor nos tenga el tema del maná. Vamos a hacer un pequeño recordar de lo que vimos la semana pasada. Me quedaron pendientes 6 filminas. Entonces vamos a hacer esto para que en esta hora podamos avanzar. Quedamos en recordar las vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Mateo 25, 1, 13. Hermanita querida, ¿lo puede leer por favor, Elizabeth? Sí. Mateo 25, 1, 13. Espera un momento. ¿25 qué? Mateo 25, 1, 13.
Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Velá porque no sabes el día ni la hora. ¿Sí? Sí. ¿Qué más dice, hermanita? ¿Hasta dónde? Y siga leyendo el siguiente versículo, por favor. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad, y fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conozco que eres un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitar el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Separará los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, Porque hermanita. tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces Amén. lo justo Hermanita le está dice allí. a Fernando, Gracias, hermanita Elizabeth. Sí, esto tiene que ver con el candelabro que estamos estudiando. Que recuerda que vimos en los tubos que tenía en semejanza de lirios, las flores en semejanza de lirios, o sea, el resultado, la cosecha final. Entonces, tiene que ver con el candelabro porque nos está diciendo a nosotros, si tú eres un siervo fiel, tú en este momento no vas a esconder tus talentos. Tú los vas a sacar y vas a trabajar para el Señor. Y va a ver qué, vamos a ver esos lirios. Usted ve que lo vimos, le estoy haciendo un resumen de la semana pasada. Vimos que cada tubo aparece el tubito y luego el lirio. Continúa otro tubo y luego el lirio. Ahora, ¿qué simbolizaban los tubos, mis queridos hermanos? Eso lo vamos a ver. Habían dos tubos. Y es importante saber qué significan los 2 tubos de oro. Zacarías 4:12-14 dice, también le pregunté, ¿qué significan esas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro que vierten el dorado aceite? Respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no.
Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Y estos son los ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Como vemos, hermanos queridos, estos 2 son mensajeros que el cielo ha designado después de la Biblia para estar interpretando las escrituras en estos últimos días. Hay 4 interpretaciones para esto, mis queridos hermanos. Yo voy a tomar la que en este momento estamos estudiando. Hay 4 interpretaciones. Las voy a mencionar, hermanos queridos, porque la Biblia es un mar de conocimiento. La primera interpretación habla de que era Josué y era el ángel, ¿sí? Sumos sacerdotes que Dios escogió para reedificar el templo. Y hay una aplicación ahí para nosotros, porque estaban en cautiverio, ya, en ese tiempo. Ahora, la segunda aplicación, hermanos queridos, la encontramos, son varias aplicaciones, pero hay un símbolo, dice Apocalipsis 11, 4 y 6. Aquí el símbolo es el mismo, pero con significado diferente. Aquí los 2 ungidos o los 2 candelabros están representados por el Antiguo y el Nuevo Testamento, que eso es todo lo que nosotros conocemos hasta hoy, que sabemos, siempre hemos dicho, porque lo dice Conflicto de los Siglos, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. También hay una tercera aplicación. Elena G. de White da una tercera aplicación, y ella lo aplica a los 2 querubines. ¿Sí? ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Porque en medio de los 2 tubos de oro vierten 2 aceites y como oro. Y me respondió diciendo, estos 2 son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4, 11 y 14. Ahora, los 2 ungidos están delante del Señor de toda la tierra. Ocupan la posición que tuviera Satanás como querubín protector mediante los seres santos que rodean su trono. El Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra. Eso lo dice la Ryan and Herald, 20 de julio de 1897. Esta es la segunda aplicación. Ahora, vamos a una tercera aplicación. Esa la encontramos en Daniel 13:13, pero hay otra cuarta aplicación, ¿sí? Que dice, la tercera aplicación dice que oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, él alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán, ¿qué? Serán cumplidas. Gabriel es el que narra la visión, pero después aparecen otros 2 varones o santos de Daniel 12, 5 y 6. Son los mismos del capítulo 8, 13. Uno de estos varones es el que tomó el lugar de Gabriel en el cielo. Aquí vemos a los 2 ungidos celestiales que son comandados por Jesús. Apocalipsis 12, 7. La tercera aplicación. Hay una cuarta aplicación. Símbolo de la iglesia. Los hijos de Dios han de ser canales para la manifestación de la más alta influencia del universo. Es aquí donde yo me quiero detener, hermanos queridos. Esta es la visión de Zacarías, es la que nos representa a nosotros. Estos tubos áureos, por los tubos de oro del vaso del santuario. Este recipiente son alimentadas las lámparas del santuario, a fin de que puedan dar una luz brillante, continua y resplandeciente. Así también, de los ungidos que están en la presencia de Dios, se imparte a su pueblo la plenitud de la luz divina, del amor, del poder, para que puedan comunicar a otros luz, gozo y refrigerio. Eso fue lo que acabó de leer la hermanita Elizabeth. Los talentos. Nosotros tenemos talentos, hermanos queridos. No las podemos ir a esconder porque hay un juicio. Nos va a pedir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con esos talentos que pudiste haberlo entregado para hacer la obra de Dios. Nosotros no podemos en este momento sino estar plenamente convertidos, plenamente consagrados en la obra de nuestro Dios. Han de llegar a ser como conductos por medio de los cuales los instrumentos divinos comuniquen al mundo la ola del amor de Dios. Esto lo dice Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 366. El propósito que Dios trata de lograr por medio de su pueblo hoy es el mismo que deseaba realizar por Israel cuando lo sacó de Egipto, contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia. El mundo ha de obtener una representación de su carácter. Eso es, hermanos queridos. Cuando la ley de Dios quede así manifestada en la vida, aún el mundo reconocerá la superioridad de los que le aman
le temen y sirven a Dios sobre todos los demás habitantes de la tierra. Esto lo dice Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 366. Hermanos queridos, aquí es donde yo me quiero detener para poder entrar al lugar santísimo, con estas palabras en mente. El propósito que Dios trata de lograr por medio de su pueblo hoy es el mismo que deseaba realizar por Israel cuando lo sacó de Egipto, contemplando la bondad, la misericordia, la justicia, el amor de Dios revelado en su iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para obtener una representación de su carácter en nosotros. Ese es el propósito de nuestro Dios, que guardemos su santa ley. Y para eso, hermanos queridos, al entrar hoy al santuario, al lugar santísimo, yo quiero que ustedes tengan estas palabras en mente, porque el lugar santísimo es hoy para nosotros lo más importante. Se lleva un juicio en este momento, en el lugar santísimo, por cada uno de nosotros, hermanos queridos. Y también allí está todo, en el arca de la alianza, hermanos, está toda la salvación para este tiempo final, o está también, ¿qué? O está también la condenación para cada uno de nosotros. Entonces, con esta introducción, hermanos queridos, vamos a entrar al lugar santísimo, dejando atrás ya el candelabro. Entonces dice el Señor, hablando de la idea original expresada de la palabra Shekinah, que nace en el Antiguo Testamento, pero se amplifica grandemente en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o el tabernáculo entre nosotros. Eso lo dice Juan 1:14. El Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para expiar. Esto lo hacía, ya lo hemos estudiado, hermanos queridos, que esto lo hacía el sacerdote. Aarón lo hacía una vez al año, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en un tiempo de expiación en este momento. Él lo hacía una vez al año. ¿Por qué? Porque confesaban los pecados al animalito, ¿sí? En representación, y luego se sacrificaba el animalito, pero la sangre era esparcida. Había una cortina, un velo en el lugar santísimo, donde el sacerdote esparcía esta sangre. Esta sangre, hermanos queridos, es de los pecados, y tiene que haber una limpieza, y esto lo hacía cada año, y lo hace el Señor personalmente. Él está allí en su papel de sacerdote, están en su papel de sacerdote, de sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Al entrar al lugar santísimo, hermanos, este departamento es el más importante de todo el santuario para el final de este tiempo. Nombres del lugar del santuario terrenal, hermanos queridos. Lo encontramos en 1 Corintios 9:13. El santuario, porque hubieron varios, el santuario mundano en Hebreos 9:1. El primer santuario en Hebreos 9:8. Y figura de aquel tiempo presente, que es el que estamos viviendo. Figura de aquel tiempo presente. ¿Cuál? El que estamos viviendo, mis hermanos queridos. Y lo dice Hebreos 9:9. Así que vamos en esta mañana a mirar la figura de este tiempo presente a través del arca de la alianza. ¿Qué tenía el arca, hermanos queridos? Estaba hecho todo de oro. Todo estaba de oro. Habían 2 querubines a los lados, ¿sí? Estos querubines con 2 alas se tapaban sus piecitos, y con las otras 2 alas hay 2 querubines. Zacarías 4, y hablan de los querubines. Unos tienen 6 alas, otros tienen 4 alas. Pero estos querubines tienen 4 alas, no tienen las 6 alas. Lo dice la hermana Elena G. de White. Se cubren sus pies y la otra levanta uno de un costado y levanta una ala. O sea, son querubines protectores de 4 alas. Ahora, ¿por qué están allí? Dice la hermana Elena G. White en Primeros Escritos que el arca, dice ella, yo quisiera hablar sobre la tapa del arca. Yo quiero hablar sobre esta tapa. Pero mis labios están sellados. O sea, ella no podía hablar sobre esta tapa. ¿Por qué? Representa a nosotros. Eso es para nosotros, para este tiempo final. Somos nosotros quien vamos a hablar sobre la tapa del propiciatorio. Nos corresponde a esta generación final de la historia de este mundo. Entonces, hoy, hermanos queridos, tengo la oportunidad de presentarles al hermano Edgar Vergara. Él es
médico misionero y nos va a hablar de lo que contenía el arca, el contenido del arca, pero especialmente se va a centrar en el maná. Entonces, hermanos queridos, muchas gracias, y en este momento está con ustedes el hermano Edgar Vergara. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanitos. Buenos días, mis hermanos. Estamos agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da de acercarnos a cada uno de ustedes, tanto en este país como en el extranjero, en los diferentes lugares donde sé que el Señor nos está escuchando. A la luz de la Escritura y ampliando este mensaje y el tema que tiene que ver con el santuario, recordemos que en el arca estaban tres cosas: la vara de Aarón, el maná y las tablas del testimonio, que son las tablas de los 10 mandamientos, la ley de Dios que Dios mismo recibió con su propio dedo en tablas de piedra, que es una ley eterna, que es una ley perfecta, que es la ley de libertad. Y quizás en un próximo tema ampliaremos un poco más acerca de lo que tiene que ver con esta ley, a diferencia de la otra ley, que era una ley ceremonial. Pero quisiéramos espaciarnos en el tema de el maná. ¿Qué es el maná y de dónde surge el maná? ¿Cuándo se inicia el maná? ¿En qué momento aparece el maná? De acuerdo a la Escritura, el Señor se propuso educar a su pueblo desde que sale de Egipto. Cuando sale de Egipto, en Números 33:3, para los que estén apuntando, dice que allí fue la salida, y en un proceso que el Señor quería hacer con ellos, quería educarlos con el propósito de restaurarlos. Hermanos, ¿no se escuchan, hermanos? Buenos días. Hermanos, ¿nos escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno, bien. Sí se escucha, pero están metiendo mucho bulla del otro lado. Hay varios hermanos que están metiendo bulla y no han puesto mudo. Sí, se hace contacto. Ya. Muy bien. Habían tres cosas dentro del arca. Era la vara de Aarón, que representa el ministerio aprobado por Dios, representa el ministerio fiel, y el profeta del tiempo del fin. Está el maná. ¿Desde cuándo surge el maná? ¿Desde qué momento aparece el maná? Estamos hablando de la salida de Israel de Egipto. Cuando Dios quiso educar a un pueblo. En Egipto, mis hermanos, imposible educar a ese pueblo. Si hubiese existido la posibilidad de educarlo allí en Egipto, pues no habría existido la necesidad de sacar ese pueblo de allí. Y sacar a Israel de Egipto no era sacar 3 o 5 familias de allí. Fueron, ¿recuerdan cuántas personas? Fueron 600,000, sin contar las mujeres ni los niños que el Señor sacó de Egipto. Cuando Él los saca de Egipto, dice la Escritura que llegaron allí donde habían aguas amargas, en Éxodo 15:26. Y el Señor hizo la sanidad del agua allí, las aguas de Mara. Hasta allí habían transcurrido cerca de un mes cuando llegan al desierto de Sin, en Éxodo 16. En Éxodo 16, allí en su Biblia, es donde aparece el maná. Recuerden que todos los días el Señor se propuso dar el maná. Todos los días llovía. Pero había un día que no llovía. El Señor se propuso darles maná diariamente. No podían guardar de un día para otro. Porque si guardaban se iba a vinagrar, se iba a echar a perder, se iba a gusanar. El único día que podían guardar era el día de preparación, el 6º día, el viernes,
guardarlo para el séptimo día, porque el séptimo día sábado no llovía el maná. Así que en Éxodo 16 encontramos que por primera vez el Señor da el maná. Antes no se había dado en toda la historia. Era el propósito del Señor establecer esta educación y ese propósito con el deseo de que ellos tuviesen salud, de que no hubiese insubordinación en el desierto, que no de ninguna manera hubiese enfermedad. Así que en medio de todas esas circunstancias, el Señor, que todo lo puede, escoge lo mejor para el pueblo de Israel con el deseo de desintoxicarlos, de limpiar ese lóbulo frontal, de que ellos puedan tener discernimiento y especialmente que pudieran percibir la educación que Él tenía en el desierto para ellos. Así que en Éxodo 16, ustedes leerán ese capítulo, allí aparece el maná. Y recuerden que el propósito de esta alimentación era prácticamente por unas pocas semanas, mientras entraron a la tierra prometida. Pero lamentablemente, debido a 4 razones que dice Evento de los Últimos Días, debido a la insubordinación, a la incredulidad, a la murmuración y a las contiendas, fue que el Señor permitió que fuera más tiempo. Lo que antes era unas pocas semanas, el Señor permitió que fueran, ¿cuántos años? 40 años. Y apunten ahí, Evento de los Últimos Días, página 38. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la Canaán, en la tierra de Canaán. Los mismos pecados, hermanos, estoy en Eventos 38, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los 2 casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Eso está ahí en Eventos, página 38. Fueron a raíz de todas estas circunstancias que el Señor permitió que fuera más tiempo. Él quería que hubiese sido un poco tiempo, pero lamentablemente fue más tiempo. Y Él en su propósito les quería dar esa educación con un alimento sencillo, sano, que obtenía los vitaminas, los minerales, toda la fibra y los carbohidratos esenciales, también la proteína y de lógica las grasas indispensables para su alimentación. Él se propuso alimentarlos de la mejor manera porque quería preparar a ese pueblo, así como ha querido preparar un pueblo en este tiempo, de tal manera que las demás personas pudieran, al conocer a este pueblo, al acercarse a cualquier hijo de Dios, pudieran decir: pueblo sabio y entendido es este. Pero lamentablemente el pueblo no aceptó esa educación. Siempre había indiferencia, no habían moldeado sus hábitos y pasaron 11 meses para la situación que se presentó en Kibrot Astaba, en Números capítulo 11, que también, pues por honor al tiempo, no vamos a leerlo, pero ustedes van a leer desde Números 11, desde el verso 4 en adelante hasta el final, esa situación tan triste de un pueblo que el Señor se propuso educarlo, pero fueron más los malos deseos, los hábitos negativos o sus gustos los que tuvieron la primacía en la vida de ellos, y así como la gente extranjera, los que no eran del pueblo, que salieron de Egipto y se mezclaron con ellos, empezaron a murmurar y a pedir carne, también los hijos de Israel, dice el verso 4, que empezaron a comer carne, a pedir carne y murmuraron contra el Señor. Y ahí vemos la experiencia de todos aquellos que, pidiendo animales limpios, mis hermanos, porque el codorniz es un animal limpio, la codorniz es lo que pidieron, pidiendo animales limpios, todos los que la probaron murieron.
Y muchos hoy de los profesos, de los que profesan ser el pueblo de Dios, consideran que con animales limpios podemos ir al cielo, de acuerdo al texto que se saca de Números 11, cuando en aquel entonces, en Números 11 dice que ellos pidiendo codornices, el Señor vino la ira sobre ellos, porque no era el propósito del Señor que consumieran ninguna clase de animal, ni menos animales limpios. Y en un momento donde no existían las enfermedades que existen hoy, ni el Zika, ni la chikungunya, ni ninguna de todas estas enfermedades, el Señor se propuso darle la mejor alimentación, porque quería un pueblo sano, feliz y lleno de salud. Eso es lo que enfatiza el Señor a través de la hermana Guayen para traer profetas. Un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Así que en ese momento, cuando no tenemos la situación que tenemos hoy, nuestros órganos más débiles, cuando nuestro cuerpo está más deteriorado, el Señor se propuso un pueblo sano, puro, feliz, lleno de salud. Eso es lo que Él ha querido con ustedes y con cada uno de sus hijos en esta tierra, en esta etapa final de la historia de esta tierra. Así que eso en Números 16, el Señor da maná con el propósito de que ellos entendieran la educación 15 días después, en Éxodo 20, porque pasaron 15 días hasta donde tengo conocimiento aquí, de Éxodo 16 a Éxodo 20. En ese proceso, el Señor quería depurarlos, desintoxicarlos y que ellos pudieran percibir la educación para entregarles los 10 principios eternos, su ley, la ley moral, la ley que Él mismo escribió con su propio dedo. Así que de ahí surge el maná. De ahí el Señor inicia con ese proceso, especialmente en cuanto a hábitos alimenticios. Y yo quisiera que me acompañaran a leer un texto en Éxodo 16:32, precisamente al finalizar ese capítulo. Miren el propósito del Señor con el maná. En Éxodo 16, verso 32, el Señor le dijo a Moisés, ¿cuál fue qué le encomendó el Señor a Moisés? Esto es lo que el Señor ha mandado, llenar un comer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. El Señor le dijo a Moisés que él debía guardar un gomer o una porción de este maná, que debían guardarlo para vuestros descendientes, para que vieran el pan que él dio a comer en el desierto. Él les dijo que guardaran un gomer no para que ellos probaran el pan, sino para que ellos recordaran y conocieran qué fue lo que el Señor les dio a comer en el desierto. Muy interesante esto, mis apreciados hermanos, porque el Señor estableció esa orden para que ese maná siguiera a través de las edades como un recordativo, para que ellos lo tuvieran en cuenta. Estaba leyendo Éxodo 16:32, para sus descendientes a fin de que vieran el pan que los dio a comer. Ahora, ¿creen ustedes que se cumplió ese propósito del Señor y que ellos conservaron ese maná dentro del arca? Leamos Primera de Reyes, capítulo 8, verso 9. Primera de Reyes 8:9. ¿Qué sucedió en Primera de Reyes 8:9? Ninguna cosa había en el arca, excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Resulta que para el tiempo de los reyes, en aquel entonces que estaba Salomón ya, en el arca ya no existía sino las tablas de piedra.
Ya no estaba ni el maná, ni existía la vara de Aarón. Y eso es muy importante considerarlo para nuestra experiencia, nuestro tiempo. Cómo el maná iba a ser destituido, el maná iba a ser considerado en poca importancia, aún en su pueblo. Y esa es la experiencia que tenemos nosotros hoy. Y aquí surgió una pregunta que no quisiera pasar por alto antes de continuar. Resulta que, ¿cuántos años comieron, por cuánto tiempo comió el pueblo de Israel maná en el desierto? Fueron 40 años. 40 años. Y siempre pregunto a los hermanos, donde el Señor me da la oportunidad de ir, ¿y por qué el Señor no les dio carne o no les dio otro alimento? ¿Él no podía darles otro alimento? Sí, pero el propósito que Él tenía era un propósito especial, que fuera un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Y la pregunta es, mis hermanos, cuando el maná se acabó, que fue cuando entraron a la tierra prometida, recuerden, ¿qué comieron ellos cuando entraron a la tierra prometida? Comieron animales limpios. ¿Qué comieron? Porque el maná cesó, ese se acabó tan pronto entraron a la tierra prometida. ¿Y qué comieron allí? ¿Volverían a un plan diferente al plan original, a un plan B? ¿Continuarían entonces con las ollas de Egipto? ¿Qué comió ese pueblo cuando entró a la tierra prometida? Leamos Josué capítulo 5, 11 y 12. Por favor. Josué capítulo 5. Vamos a leer el verso 11. Josué 5:11. Un momento. Dice la escritura. Si quieren leer, por favor. 5:11 me dijo. Sí, por favor, 11 y 12. Al día siguiente de la Pascua, en ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien, ese año ya comieron del fruto de la tierra de Canaán. Muy interesante. ¿Qué comió el pueblo después que entró a la tierra prometida? Comieron del fruto de la tierra. ¿Cuántas veces en el versículo 11 y el versículo 12 la Biblia enfatiza los frutos de la tierra? 2 veces. La escritura enfatiza 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Con una no hubiera sido suficiente y más que necesario. ¿Se han preguntado ustedes por qué el Señor repite? ¿Cuál es la razón por la cual en algunas circunstancias el Señor repite? El Señor repite porque es muy importante. Esa experiencia no es para dejarla poner en el Antiguo Testamento y decir, eso fue para el pueblo de Israel. Eso no tiene nada que ver con nosotros, porque esa fue la educación allá y ahorita pues estamos en otro periodo, en otro tiempo. Hay un proverbio, Proverbios 22 dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencias, para que tengas certeza de las palabras de verdad y lleves verdad a los que te enviaron. El Señor repite 3 veces porque es muy importante, mis hermanos. Y la escritura habla de que ellos comieron, fue los frutos de la tierra. Nos enseña que el Señor los llevó de nuevo al plan original, a lo que Él había establecido con Adán y Eva, por allí en Génesis 1:11, cuando crea, lo primero que Él crea es la alimentación en Génesis 1:11 y establece en Génesis 1:29 la dieta o la variedad que ellos debían comer, los frutos de la tierra. En otras palabras, las cosas que son sembradas fueron lo que ellos comieron allí cuando entraron a la tierra prometida, después que el maná se terminó.
Esto es muy importante. Por eso el Señor ha querido que tanto su ley, la vara de Aarón y el maná estuviesen dentro del arca. Cuando generalmente se predica el santuario, muchos predicadores enseñan que el maná en el santuario es Cristo. Y bueno, todos los utensilios y todo lo que hay en el santuario representaba a Cristo. Pero hablar de que el maná representa a Cristo no es una interpretación acertada, no es favorable, porque el pan que aparecía en la mesa de los panes es el que representaba a Cristo, pero el maná no representa a Cristo. Ustedes miran, pero ¿cómo es eso, hermano? Si el maná siempre hemos escuchado o se ha enseñado que es Cristo. Resulta que si nosotros vamos a San Juan 6, acompáñenme a San Juan 6, allí habla del pan vivo que descendió del cielo. Si ustedes leen 6:32, habla de que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, y eso es real. Resulta que está hablando del pan espiritual, porque ese pan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Y ese pan tiene que ver ¿con cuál pan? Con su palabra. Las escrituras, incluso ese es el árbol de la vida para este tiempo, dice la hermana Juárez en comentario bíblico, su palabra. Allí en San Juan 6 habla de ese pan. Pero si ustedes analizan, el Señor permite que Juan haga una diferencia entre el pan espiritual, que es Cristo, el pan vivo que descendió del cielo, de acuerdo al verso 33, a ver la diferencia en el verso 31. Miremoslo. Miren que él, en menos de 20 versículos, el verso 31 enfatiza y marca la diferencia del pan vivo al maná, que era un pan físico, era un pan literal que se comía. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. Aquí vemos la diferencia, el que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estamos analizando la diferencia entre el pan vivo que descendió del cielo, el que representa a Cristo, que está en la mesa de los panes en el santuario, mas no el maná que está dentro del arca, porque es un pan físico que el Señor ha tenido por todas las edades, tanto en el Antiguo Testamento con su pueblo, como en el Nuevo Testamento con el pueblo que el Señor está preparando para participar de la mesa de kilómetros. ¿Van conmigo, mis hermanos? El apóstol Pablo, en Hebreos 9:3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y analicen el verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná. Estoy en Hebreos 9:4. Estaba una urna de oro que contenía el maná. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En 1 Reyes 8 leíamos que allí ya no existía ¿qué? Ya no existía sino las tablas de la ley, ya no existía el maná ni la vara de Aarón. Leíamos en 1 Reyes 8:9. Ahora el apóstol Pablo dice que allí era el propósito del Señor que estuviera el maná en una urna de oro, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de el pacto. La escritura habla de que todas las cosas que antes se escribieron han sido dejadas para nuestra enseñanza. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que ustedes y yo hemos creído, dice Romanos 15:4. Hay otro texto en Romanos 10:11 que dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros,
y fueron escritas para que sean una amonestación a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, o los que vivimos en los últimos tiempos. Si nosotros leemos, hay un salmo donde dice que cuando el Señor hizo esta labor, este trabajo con ese pueblo de Israel, en sus tribus no hubo enfermo. Yo creo que ustedes lo han leído. Salmo 105:37. Cuando Él quiso educarlos, les dio maná. Salmo 105:37. No hubo en sus tribus enfermo. La hermana White dice en Mensajes Selectos, página 69, Mensajes Selectos 1:69, el gusto de ellos se había pervertido en Egipto. ¿Dónde se pervirtió el gusto de ellos? En Egipto. Dios querría restaurar su apetito a un estado de pureza y salud, a fin de que pudieran disfrutar de los sencillos frutos que fueron dados a Adán y Eva en el Edén. Él quería restaurar su apetito. El problema estaba en el gusto, hermanos. Lo que habían traído de Egipto. Cuidado con eso. Él quería, el fin era que pudieran disfrutar de los sencillos frutos que fueron dados a quienes, a Adán y a Eva en el Edén. Estaba por establecerlos en un segundo Edén. Estoy leyendo Mensajes Selectos. Una buena tierra donde podrían disfrutar de las frutas y los cereales que les proporcionaría. Se proponía quitarles el régimen alimentario excitante con que habían subsistido en Egipto, pues querían que estuvieran en perfecta salud y vigor cuando entraran en la hermosa tierra hacia la cual los estaba conduciendo, de modo que las naciones paganas circunvecinas se vieran constreñidas a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra tan maravillosa para su pueblo. ¿Qué debían hacer las naciones? Se vieran constreñidas a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra tan maravillosa para su pueblo. El nombre de Dios no podía ser glorificado a menos que el pueblo que lo reconocía como el Dios del cielo gozara de perfecta salud. Nosotros no podemos glorificar al Señor a menos que en nuestras facultades físicas, mentales y espirituales gocemos de perfecta salud. Ahí está el detalle del propósito del maná, del objetivo de Dios en cuanto al maná, tanto en el Antiguo Testamento como el maná para el Nuevo Testamento. Como algunas personas consideran con indiferencia los hábitos alimenticios, y cuántos de los nuestros aún somos livianos en lo que comemos y en lo que bebemos. No importa el momento en que se come o la hora en que se desayuna o se almuerza, más bien llevándonos a la intemperancia y a no tener dominio propio. Recuerden que no podemos glorificar a Dios a menos que gocemos de perfecta salud. Si los israelitas se hubieran sometido a los requisitos de Dios, habrían tenido una austeridad sana, pero eligieron seguir sus propios caminos, andando según los dictados de su propio corazón, complacieron sus apetitos y consultaron sus gustos y deseos personales. ¿Qué fue lo que consultaron? ¿Qué tomaron en cuenta? Sus apetitos, consultaron sus gustos, sus deseos personales. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Como resultado, el desierto quedó sembrado con sus cadáveres. De toda gran multitud, de toda esa gran multitud que salió de Egipto, 600,000 fuertes hombres de guerra, además de las mujeres y los niños. ¿Solo cuántos entraron en la tierra prometida? Solo 2 pudieron entrar en la tierra prometida.
de esa generación, ¿no? Fueron Josué y Caleb. Hermanos, ¿conocemos nosotros cuál es el maná que el Señor ha dejado para nuestro tiempo? Quiero leer, antes de leer la cita del maná, leer otra cita de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 18, permítame. El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, debe ser el estudio de nuestra vida. ¿Cuál debe ser el estudio de nuestra vida? El conservar nuestro cuerpo en una condición sana. ¿Para qué? Para que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente. Ese debe ser el estudio de nuestra vida. Ese debe ser la tesis, la carrera, esa debe ser el estudio más importante para cada uno de nuestros hijos, de los niños, los adolescentes, los jóvenes. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Consejo sobre régimen alimenticio, la página 18. Hermanos, ¿cuál es el maná para este tiempo? ¿Han pensado ustedes cuál es el maná de hoy? Porque algunos dirán que el maná pues es la palabra. Y dice Consejo sobre régimen, página 318 ahora. Consejo sobre régimen alimenticio, página 318. La luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. ¿Cuál es el maná de hoy? La luz de los alimentos, la luz de la reforma pro salud. El maná caía del cielo y el pueblo se le pedía que lo recogiera y lo preparara para el consumo. Así en los diferentes países del mundo, en todos los países del mundo. No, es que allí pues es difícil porque no consiguen ni las almendras ni el maní, entonces tal vez este país sí le toca que sigan un plan B, todavía comiendo como Egipto. No, así en los diferentes países del mundo, los hijos de Dios recibirán luz para que preparen alimentos saludables adecuados a cada país. Los miembros de todas las iglesias han de cultivar el tacto y el ingenio que Dios les dé. El Señor tiene habilidad y entendimiento para los que usen sus capacidades en la tarea de aprender a combinar los productos de la tierra para preparar alimentos sencillos, saludables y fáciles de manufacturar que ocupen el lugar de la carne, de tal manera que la gente no tenga excusa para comer carne. Esto está en la página 318, consejos sobre alimentación o sobre el régimen alimenticio en español, y en otros libros aparece en el párrafo, al final del párrafo 401, si quizá usted no tiene el libro como tal, en el párrafo 401 al final aparece el maná que el Señor ha dejado para nuestro tiempo. El Señor quiere educar nuestros hábitos, nuestro gusto, no solamente por salud, como dicen algunos. No, es que el mensaje de nutrición, eso es solamente por salud, y esos son consejos. Resulta que el Señor ha dado el mensaje de nutrición por salud, por santidad, para restaurar el carácter, para prepararnos para la inmortalidad, es para minorar el sufrimiento en el mundo, es para purificar a la iglesia. Bueno, son muchos los propósitos que el Señor tiene con el mensaje de nutrición. Bueno, con Israel lo tenía. Lamentablemente esa generación que salió no entendió el propósito de Dios. Muy difícil entenderlo si nosotros no vencemos en lo que tiene que ver con nuestro apetito, con nuestro gusto. Recuerden que el que vence en el apetito puede vencer cualquier tentación. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares que si hubieran vencido en este punto habrían tenido fuerza moral sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano.
Dice también por allí en la página 193 de Consejos sobre Régimen Alimenticio. Y por allí en Deseado 92 dice que donde se inició la ruina es donde el Señor quiere restaurar al ser humano. Donde se inició la caída es donde el Señor empieza la obra de restauración. Dice Deseado, página 92 en el Deseado. Apocalipsis 2:17 dice algo muy interesante hablando de este maná. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Ya lo tenemos. Alguien que me lo lea, por favor, 2:17. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estaba leyendo en mudo. ¿Lo puedo leer otra vez? Sí, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Amén. Muy bien. Aquí el Señor habla del maná. Al cliente de Patmos, en la revelación del Apocalipsis, dice que al que venciere, él va a dar a comer el maná escondido. Interesante. En el tiempo del fin, cuando vengan las circunstancias adversas, aún la persecución, donde quizás tengamos que pasar circunstancias donde no tengamos que comer, donde seamos privados, como conocemos, de todo apoyo terrenal, por ser fieles al Señor. El Señor garantiza por allá en Isaías 33:16, que el pan y las aguas están seguras. El pan y las aguas están ciertas para el pueblo fiel. Y si el Señor tiene que volver a darnos maná, pues así como el Señor alimentó con maná el pueblo de Israel en el desierto, va a proveer el maná para sus hijos en medio de la crisis, aún en medio de la persecución. Por eso ustedes y yo necesitamos educar el taste, nuestro gusto. No comer sobre la base de Epicurio, que Epicurio dijo me gusta. Tenemos que comer sobre qué base. ¿Cuál será la base? De acuerdo a Hechos 27:34. Leámoslo. En Hechos 27:34 dice que nosotros deberíamos comer tomando en cuenta qué, o qué es lo que debemos considerar. Hechos 27:34. A ver, si alguien me lo lee allí, por favor. Dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Una de las cosas que necesitamos considerar es, cuando vamos a comer, es comer por nuestra salud. No comer por el taste, por el gusto. Tenemos que comer no como nos han acostumbrado en nuestra niñez o como come la cultura. No comer por la amígdala o por el paladar. Comer pensando en nuestra salud. Porque si estamos cuidando la salud en lo físico, estaremos conservando las facultades mentales y podremos estar glorificando a Dios con una maquinaria viviente en óptimas condiciones y con un cuerpo que realmente será templo del Espíritu Santo, será un santuario del Espíritu de Dios. Ese es uno de los principios que tenemos a la luz de la Escritura. Y así estaremos comiendo ya no para nosotros mismos,
sino para la gloria de quién? Dios. Para la gloria de Dios. Pero mientras no haya eso en nuestra mente, sino que consideremos más bien comer por el taste, estaremos en otra dirección y no estaremos valorando, reconociendo ni aceptando el maná que Dios tiene en su propósito. Esto es muy interesante aquí. Permítame leer una cita de la hermana Juárez. Muchos están sufriendo, muchos sufren, y muchos van a la tumba debido a la complacencia del apetito. Comen lo que satisface su apetito pervertido, debilitando de esta manera los órganos digestivos y perjudicando su facultad de asimilar alimentos que han de sostener la vida. Esto trae enfermedad aguda, y demasiado a menudo sigue la muerte. El delicado organismo resulta gastado por las prácticas suicidas de los que deben saber mejor lo que hacer. Aquí dice que el organismo resulta gastado porque nosotros tenemos prácticas que suicidas. Interesante el término aquí. Prácticas suicidas de aquellos que deben saber lo mejor que hacer. Las iglesias deben aferrarse lealmente a la luz que Dios ha dado. Cada miembro debe trabajar inteligentemente para eliminar de su conducta todo hábito pervertido. ¿Dónde tenemos que iniciar el trabajo, mis hermanos? Como miembros del pueblo del Señor. Tenemos que aferrarnos lealmente a la luz y cada miembro trabajar inteligentemente para eliminar de su conducta todo hábito pervertido. Eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 372. También está en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la página 146. Repito, Testimonios para la Iglesia 6, 372 y 373, y Consejos sobre el Régimen, página 146. Todos tenemos que trabajar inteligentemente para eliminar de nuestra conducta todo hábito pervertido. Pablo habla de mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, por ahí en Filipenses capítulo 3, lo que es el verso 18. Ahora más adelante podemos leer ese texto. Permítame leer 1 Corintios capítulo 6, verso 19, versión antigua. 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Muy bien. La versión antigua dice, ustedes son ignorantes. No saben que su cuerpo es templo y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Verso 20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso, deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Ojalá que nosotros consideremos esto. Recuerden que la palabra templo en la escritura es sinónimo de santuario. Templo es sinónimo de santuario, o santuario es sinónimo de templo. El Señor quiere que nuestro cuerpo sea un santuario para el Espíritu Santo. El Espíritu que Dios ha querido darnos, y que nosotros no somos nuestros propios dueños, no nos pertenecemos. Dice la hermana Juárez, debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber es hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición.
¿Cómo es? Debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber es hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición, de modo que puedan glorificar a Dios hasta el máximo, sirviéndole en forma aceptable. Si se quiere cuidar inteligentemente el cuerpo, es necesario tener una comprensión de la fisiología, de la anatomía y de las leyes de la salud. El comentario bíblico, tomo 6, página 699. El deber nuestro. Es necesario tener una comprensión de la fisiología, de la anatomía y de las leyes de la salud. Por eso este debe ser el primer estudio, aún para nuestros hijos, para los jóvenes. Fisiología, anatomía y las leyes de la salud. Señor, ha querido que nosotros seamos fisiólogos, que sepamos cómo funciona el páncreas, el hígado, el sistema digestivo, aún nuestro cerebro. Él ha querido que seamos fisiólogos y que conozcamos las leyes de la salud. Esas leyes incluyen los remedios naturales. La mayoría de nosotros los consideramos como 8, pero son 10 también. Así como hay 10 leyes espirituales, también hay 10 leyes físicas, incluyendo el ayuno y la conciencia tranquila. Sabemos que no estamos haciendo violación a la escritura, porque a un proverbio dice que el corazón alegre buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que allí en proverbio encontramos que el corazón alegre es otro remedio. ¿Ok? El Señor ha tenido remedios sencillos, naturales, para que nosotros podamos saber cómo cuidar esa maquinaria viviente y que pueda ser un santuario, pueda ser templo del Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos permite compartir hoy este tema en relación al maná. Sin salud, nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo, sus semejantes o su creador. Debiera cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. El conocimiento de la fisiología y la higiene debiera ser la base de todo esfuerzo educativo. Esto está en la educación, página 191. Sin salud, hermanos, no podemos comprender en forma clara ni completamente nuestras obligaciones para con nosotros mismos, nuestros semejantes o el Creador. Hay que cuidarse fielmente la salud como el carácter. El conocimiento de la fisiología y la higiene deben ser la base de todo esfuerzo educativo. Por eso el Señor ha dejado el maná. Y lamentablemente el enemigo ha trabajado duramente para que, como en el pueblo de Israel, como leíamos en Primera de Reyes 8, en este tiempo también el maná quede por allá a un ladito, por no decir que sea rechazado, o no se valora ni se le presta atención. Y hoy tenemos que ver los resultados y las consecuencias por no valorar el maná para este tiempo. Veamos algo más aquí del Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 19, Consejo sobre Régimen. Nuestros cuerpos son propiedad adquirida por Cristo y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto. Ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Estoy en Consejo sobre Régimen, página 19. Vale la pena volverlo a leer. Permítame. Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo y no estamos en libertad de hacer
con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto. Ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Interesante. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se conservan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Y retomando a los israelitas, para ir cerrando con nuestro tema hoy, dice que la alimentación del desierto, mis hermanos, hizo que Israel, el propósito era que Israel fuera más dócil. Esta es una carta 44 de 1903. Si los israelitas se les hubiese dado la alimentación que tuvieron en Egipto, habrían manifestado el espíritu indócil que el mundo muestra hoy. Oiga, el espíritu indócil del mundo es debido a la alimentación egipcia. En la alimentación de hombres y mujeres de este siglo incluyen muchas cosas. Oye, en la alimentación se incluyen ¿cuántas cosas? Muchas. Que el Señor no hubiera permitido que comieran los hijos de Israel. La familia humana, tal como es hoy, es una ilustración de lo que hubieran sido los hijos de Israel si Dios les hubiese permitido comer el alimento y seguir los hábitos y costumbres. La vida de los seres humanos, un espíritu indócil, es a consecuencia de una alimentación totalmente negativa. Desconocer el maná, ignorantes del valor de su cuerpo. Esta es carta 44 de 1903. Hermanos y hermanas, Dios está interesado en nuestra condición física, mental y espiritual. Él anhela que disfrutemos de una plena, óptima salud. Debido a la estrecha relación entre la mente y el cuerpo, cuando prospera el alma o el carácter, el cuerpo está en mejores condiciones de tener salud, y a la inversa, cuando se descuida la salud del cuerpo y se cultivan malos hábitos físicos, también sufre la vida religiosa. Hay una estrecha relación entre lo físico, lo mental y lo espiritual. Y hermanos, después que el Señor Jesucristo venga, nuestra próxima reunión, la próxima reunión que tendremos después que el Señor venga, será ¿en dónde? En la mesa de kilómetros, allí en las bodas del Cordero. Y quiero leer la cita de la página 293 de Eventos 293. Dice, Eventos 293, la hermana White vio quizás vamos cerrando con esta, y una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud. Aunque era una mesa de kilómetros, sin embargo, dice, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, vi el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. La hermana White en esa mesa de kilómetros encuentra solamente las cosas que son sembradas, lo que el Señor dio en el plan original al inicio, cuando creó a Adán y Eva en Génesis 1:29,
Lo que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida en Josué 5, 11 y 12, como lo leímos, lo que pidió Daniel en Babilonia en Daniel 1:12 cuando pidió agua y legumbres, peroín, que son las cosas que son sembradas, y lo que él le dio a Juan el Bautista, que consumía algarrobas con miel, que eran frutos sencillos, y en la mesa de kilómetros no vamos a tener ninguna otra cosa fuera de las cosas que son sembradas. Alguna persona que tenga malos hábitos, que todavía no haya hecho los cambios necesarios para educar su gusto, sus hábitos o sus malos hábitos, si no los ha mejorado, lamentablemente no podrá estar en la mesa de kilómetros, porque allí va a empezar a dar vueltas en la mesa de kilómetros para buscar y poder conseguir lo que a él le agrada o lo que a él le gusta o lo que ha estado acostumbrado a comer aquí. Pero resulta que allí, Tiene 5 minutos, hermano. fuera de las cosas que son sembradas, no vamos a encontrar nada más. Necesitamos, mis hermanos, pedirle al Señor sabiduría para que podamos cambiar los hábitos necesarios, los hábitos negativos, y permitirle al Señor poder tener esa salud. Vean ustedes como tarea Joyas 2, página 300, porque dice que allí necesitamos haber cambiado, haber hecho esa transformación, especialmente si hemos aceptado el maná. Hermanos, tenemos que concluir. Lean Joyas 2, 300 y que el Señor nos asista en su santo día. Damos un feliz sábado para todos y les invitamos para que oremos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por la mañana que nos has regalado, por el maná que has dejado en este tiempo, el maná espiritual que ha sido el pan vivo que descendió del cielo, que es Jesucristo, que está en tu palabra, en las instrucciones y los consejos que nos das, pero también por ese mensaje maravilloso de la Reforma Pro Salud, que es el maná para preparar tu pueblo hoy. Que así tu bendición sea con cada una de nuestras vidas y día a día podamos marcar esa diferencia de los que viven para complacerse en sí mismos a los que comen para la gloria tuya. Que tú nos capacites, tú nos des la sabiduría, especialmente para saber cómo ser educadores y cómo enseñar estos principios a los nuestros, a nuestra familia, en una plataforma de buen trato, de cariño, de buena relación, para que sea la obra de tu Espíritu Santo quien obre en cada uno de ellos y en cada uno de nuestros hermanos en diferentes lugares. Nos quedamos en tus manos en esta hora y que así podamos ser una evidencia y una luz como fue aún Daniel en Babilonia. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.